clar exemple és el vol internacional que ens ve des de l'Argentina, amb els genials, inigualables, únics, Lelutier. La siguiente historia a explicar ilustra un periodo poco claro de la juventud del maestro musical Johann Sebastian Mastropiero. Los críticos recién comenzaron a apreciar a Ignacio. Sí. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Ya está. Ah, no, perdón. Con estos términos. Le falta en la T. ¿Vieron? No, se dejaron la diéresis. Aquí en la T. Faltaba la T. Con estos términos. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos, claro. Con métodos pocos claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? No, siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, no hay nada, y ambición. Tenaz ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera Sion y el judío era antes, y el judío errante. Exacto, el judío, que se basaba en una vieja leyenda ebria. No, en una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida, no podía ser. Ebria va con H, evidentemente. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Los dos sexos, claro. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Ajá. Y por eso Mastropiero soportó abatido un huevo. No. Soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Froissart y cuando ya no podía más sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Y aquí termina la anécdota. Pero él te mató. Da para más. No. ¡Ah! Pero el tema todavía da para más, era eso.
Todo esto es todo esto, todo ese, tetese de esteto con la teta de tetese de toto, tetese de toto. Ah, esto es todo. No, ¿qué? Fue bien. Ehi, la volviste a liare, ne fatto? Eres injusto, César Augusto. Vos lo echasteis todo a perder, todo. No, yo no eché nada, estaba todo echado ya a perder, ¿eh? Estaba, mira, no, me dieron los papeles mal ordeñados, le faltaban los signos de puntuación y estaba repleto de falta de horticultura, no es culpa mía, eres injusto, César Augusto. Como queda dicho, aproximadamente, Mastro Piero trabajó durante un tiempo como su músico oficial de la República de Banania. En estos tiempos, Banania era gobernada con mano dura por el general Eutanasio Rodríguez. Una de las cosas que conocemos de esta etapa de Mastro Piero es la canción infantil titulada El conejito inocente. En realidad, lo que se conserva es la versión censurada de la misma, que dice: había una vez y comieron perdices. También compuso sobre versos del mismo autor una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la libertad. Lamentablemente, no se ha conservado el nombre del poeta, ni el poeta. Pero la partitura más importante de Mastro Piero no la pudo ver en vida, el canto a la eutanasia, quedando en el olvido hasta muchos años más tarde. Mastro Piero vivió una vida, compuso muchas melodías con su talento musical que... No, ¿qué pasa? Pero vos, ¿quién sos vos? ¿Qué querés acá? ¿Qué querés? No comprendo. ¿Quién sos vos? ¿La rodilla? ¿Qué? ¿Le duele la rodilla? No. Ya comprendo. Vos se equivocó de sitio. El traumatólogo está en el piso de arriba. ¿No querés ir al traumatólogo? Pues ve al rodillólogo, hombre. Stop. A veure, que se'ns ha colat un espontani i ens ha tallat l'oremus. Bé, moltes gràcies als nostres luthiers. Deixem terres americanes, travessem el charco cap aquí i homenatgem els nostres únics, inigualables i que hem tingut la gosadia de fer-los imitables, si és que es pot. 1, 2, 3, tras, 3, tricicle!
sal a terra.
El siguiente, por favor. Ai, 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 ai. Tu. Rum, 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 pom, pom, pom. Rum, 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 pom, pom, pom. Rum, rum. Tu. ¡Todo el mundo a sus posiciones! Els doctors de l'humor han catalogat fins a 523 mètodes diferents per provocar el riure, amb un senzill exercici basat en la trobada de dos individus. Els il·lustrarem els més reconeguts. Mètode 13. Humor verd. Mètode 56. Humor negre. Mètode 121. Humor escatològic. Mètode 153. Humor fàcil i dolent. Mètode 206. Humor surrealista. Mètode 215. Humor urbà.
Mètode 276. Humor local. Hola! Hola! Ole! 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 Hola. Ole! Ole! Mètode 341. Humor apallassat. Oh, bona nit, Natxinera! Bona nit, senyora Titella! A la una la boia, té! Toma ja! A la una la boia, té! Toma ja! Molt bé, Natxinera! Adéu! Adéu! Mètode 429. Humor repetitiu. Hombre! Hombre! Hombre, 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 hombre! Hombre, 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 hombre! Que mira una cosa, que digo yo, hombre, Repetitiu. que sí. Mètode 491. Humor intel·ligent. Mètode 513. Humor rural. Qualsevol d'aquests mètodes és sempre més efectiu que el mal humor. ¡Esa verga! Deixa cagar! Però us imagineu què passaria si barregéssim els uns amb els altres? No és un invent nostre. Ja s'ha fet, i aquest és el resultat. No solo el grupo de Les Luthiers se ha dedicado a las obras de Mastro Piero. Otra gente ha estudiado e interpretado las obras de Johann Sebastian Mastropiero. Entre ellos, por citar algunos, la Filarmónica de Berlín, la Escuela Juilliard de los Estados Unidos o el grupo catalán El Tricicle. A continuación, vamos a interpretar una obra que pertenece precisamente al grupo Tricicle. Para ello, hemos convocado un grupo de jóvenes y entusiastas mimos a quienes damos de esta manera la oportunidad de mostrar su habilidad y foguearse ante el público. La historia dice así. Poca gente sabe que Mastro Piero tuvo 3 hijos, Charles, Johann y Francis. Bueno, basta ya. Charles, Johann y Francis, trillizos idénticos nacidos con apenas 3 años de diferencia, habían venido al mundo con el mismo talento musical para la música que su padre. Ninguno. Charles, un joven nervioso,
con un punto de agresividad que rayaba la violencia. Terminó sus estudios de arpa, se enroló en un barco como arponero y acabó trabajando en una lavandería de Alaska, que en realidad ocultaba un cabaret clandestino frecuentado por voluptuosas mujeres de la calle. Trabajaba tocando el bombo. Trabajó tocando el bombo 3 días por semana, hasta que no pudo resistirlo más y exigió trabajar todas las noches. Francis, de mirada lánguida, algo tímido, apocado, timorato. Timorato, aquí pone timorato. Vivió una existencia... Perdón. Eso es timorato. Muy timorato, muy. Vivió una existencia imposible hasta que su profesora de violín, harta de sufrirle como alumno, le rompió un busto de Paganini en la cabeza. El impacto cambió por completo su carácter. El nuevo Francis, alegre, jovial y bromista, se dirigió a Hollywood, decidido a triunfar en el estudio más importante de todos. Quería entrar por la puerta grande. Estaba cerrada. De hecho, todas las puertas estaban cerradas. Incomprendido, Francis pronunció uno de sus famosos aforismos: de cada 10 estudios que me cierran sus puertas, 5 son la mitad. Joan, la niña de los ojos de su padre, absolutamente falto de oído musical como él, llegó a ser director musical de los conservatorios sinfónicos. Joan siempre fue un muchacho especial. Era delgaducho. Aquí pone delgaducho. Tembloroso, de largos brazos, prominente mandíbula y pronunciada joroba. Sus patizambas extremidades le conferían unos andares vacilantes que le habían provocado un espeluznante desprendimiento de retina. Un cúmulo de defectos que, sin embargo, conjuntados le daban un porte de extrema elegancia y distinción. Años más tarde, los trillizos Mastropiero vuelven a reunirse, pero apenas se abrazan. Ni siquiera se dan la mano. Tienen prisa por componer la obra que conmemoraría un triste aniversario. Se cumplían 80 años del trágico día en que su padre, Johann Sebastian Mastropiero, empezó a componer. Para preparar la pieza, optan por copiar una canción o balada. No. Una canción o balada. Sobre la simple historia de una moza que, luego de lavar la ropa en el arroyuelo, marcha al mercado, donde un pastor ofrece en venta una oveja. Pese a que la ve muy flaca, la muchacha decide comprarla. A la entrada del bosque, la oveja... Uy, quiere huir, pero la niña la retiene. Luego llega un esbelto jinete.
el esbelto jinete se enamoró de ella. No, de la niña. La moza, tímida, no se atreve a responder a su galanteo. Por último, el jinete se marcha. Y la muchacha se queda triste añorándolo. La composición original de esta pieza de plagio colectivo fue pensada para ser interpretada por un conjunto de cuerda. Pero a última hora se optó por una orquestación de vientos y madera que parecía que podía potenciar el carácter solemne del acto. Una opción que finalmente se descartó, ya que la marquesa de Quintanilla mostró su interés por los instrumentos de percusión, que a la sazón estaban muy a la moda. Un interés, todo hay que decirlo, pasajero. Un interés pasajero que les obligó a cambiar la orquestación en el último momento. Se eligió un coro de 100 personas. Y la orquesta sinfónica se redujo a un trío de instrumentos informales. Nos complace, pues, concluir esta hermosa obra de tricicle con una versión reducida del Vals de los 3 segundos de Johann Sebastian Mastropiero.